Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de nuestro ciclo Vidas Maestras, dedicado en esta ocasión a Aarón Cohen, un distinguido referente de nuestra Facultad de Filosofía y Letras. Antes de comenzar, quiero transmitir las disculpas de nuestra decana, Ana Gallego, quien hubiera querido acompañarnos, pero un compromiso inaplazable le impide estar presente. Represento yo a todo nuestro equipo como vicedecano de Cultura, Investigación y Transferencia. Vidas Maestras es uno de los ciclos más relevantes de nuestra facultad. A través de él rendimos homenaje a los maestros y maestras de nuestro centro en un momento especialmente significativo, la etapa final de su trayectoria académica. Este reconocimiento se lleva a cabo mediante una entrevista coordinada por docentes del departamento o por colegas de otras universidades que charlan con el homenajeado sobre su trayectoria. Aarón Cohen ha sido una figura clave de nuestra facultad y también ha sido una figura clave en el ámbito intelectual y universitario. Yo, aunque no tuve la oportunidad de ser alumno, recuerdo la emoción con la que amigos y amigas me hablaban de sus clases y de su trabajo pedagógico, de mentorado y de investigación. Tal era su impacto que, siendo yo muy joven, procuraba asistir a todas sus conferencias. Hay una en particular que nunca olvidaré. El profesor Cohen abordaba un tema que me resultaba crucial, pero con una perspectiva diferente de la mía. Durante la conversación, que fue, podríamos decir, muy animada, nos dejó dos principios esenciales de diálogo. Primero, que toda perspectiva debe situarse en un contexto temporal. Si recuerdo bien, debe ponerse la fecha debajo, dijo, haciendo referencia a su maestro Pierre Vilar. Segundo, que alguien puede observar un fenómeno sin estar plenamente familiarizado con él. Así, enfatizaba la historicidad de la experiencia y su posible sesgo. Salí de aquella conferencia impresionado y me acuerdo que lo compartí enseguida con mis amigos y mis amigas. Hoy el profesor Cohen será entrevistado por dos distinguidos colegas y hará una semblanza suya José Antonio Cañero, director del Departamento de Geografía Humana, alumno y amigo de Aarón. Los dos colegas que lo entrevistarán serán José María Lozano Maldonado, que fue su compañero en esta casa durante 4 décadas. Juntos cofundaron el Departamento de Geografía Humana. José María también desempeñó funciones como director del Departamento de Geografía y secretario de la Facultad, además de contar con una destacada trayectoria en el campo de la geografía industrial en Andalucía. Agustín Fleta González formó parte de la primera promoción de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad de Granada y tuvo el privilegio de ser alumno de Aarón Cohen. Posteriormente realizó su tesis doctoral bajo su dirección y en la actualidad es profesor de la Universidad de Sevilla. Hoy rendimos homenaje a un maestro cuya huella ha marcado esta facultad y que permanecerá en esta casa. Le invito a recibir a los 4 protagonistas de hoy con un cálido y merecido aplauso. Buenos días a todos. Comentaba antes que es una alegría ver la sala a rebosar, es una alegría ver a tanta gente interesada en estar en este acto tan importante. Yo soy aquí un mero presentador y un mero acompañante, los protagonistas son ellos, pero sí quisiera coger y decir algunas notas que algunos de vosotros conocéis y otros no, de nuestro querido Aarón, ¿no? Aarón se licenció en Geografía e Historia en la Universidad de París I, Panteón La Sorbona, en 1975. Se doctoró en Granada en 1984 y se jubiló por 4 o 5 años, ¿no? Como catedrático de Geografía Humana de esta universidad. Después de 44 años de trayectoria docente en las facultades de Filosofía y Letras y Ciencias Políticas y Sociología de esta universidad, y como investigador trabajando casi de forma ininterrumpida
sobre distintas áreas mineras andaluzas: Marquesado del Cenete, Alto Guadiato, Sierra de Lújar, entre otras. Y siempre desde enfoques a menudo mestizos, a caballo entre la geografía y la demografía histórica y la historia económica y social, recurriendo frecuentemente al análisis demográfico como pista reveladora de determinadas estructuras socioeconómicas y de su dinámica y factores. Esta forma de trabajar con la demografía le ha llevado a abordar diversas problemáticas al margen de los ámbitos mineros, relacionadas con la evolución de la mortalidad y la morbilidad, en unos casos, en otros de la fecundidad y especialmente de las migraciones, a cuyo estudio ha dedicado numerosos trabajos. Como docente, ha compaginado su actividad en la UGR, la Universidad de Granada, con prolongada estancia en universidades extranjeras, sobre todo de Francia, y hay que destacar París 8, Lille 3, París 10, entre otras, donde obtuvo su primera habilitación como catedrático de universidad en 1999. Esos son los datos más o menos que intentan resumir una densa y amplia carrera desde el punto de vista docente, desde el punto de vista investigador, mínima, porque una persona inquieta como él nunca ha parado hasta el último momento y sigue haciendo cosas, ¿no? Como se pueden imaginar, para mí es un honor estar en esta mesa, ¿no? Celebrando este ciclo de vidas maestras de la facultad, y hacerlo en calidad de director, pues qué quiere que les diga, ¿no? Del Departamento de Geografía Humana, de ser director de un departamento del que él ha formado parte en sus últimos años hasta su jubilación. Y tengo que decir que es un orgullo para nuestro departamento, para el Departamento de Geografía Humana y para esta facultad, pues haber contado con un personal docente de la calidad de Aarón durante tantos años, aportando sus conocimientos y su bien hacer, la formación de nuestros estudiantes, siendo uno de los profesores más queridos y apreciados por ellos, tanto por su cercanía como por la profundidad de sus conocimientos, y ello lo atestiguan los trabajos y las investigaciones que ha dirigido. Si no recuerdo mal, creo que tuve a Aarón como docente en el año 1980, hace ya algunos años de aquello. Yo cursaba cuarto curso de licenciatura en Geografía e Historia, especialidad de Geografía, perdón, y él era aún un joven profesor ayudante que nos daba clases de práctica. En la comida de celebración de la cátedra de nuestro compañero Eugenio Cejudo hace unos meses, que tuvimos a final de año, día antes de la fecha que inicialmente estaba prevista para este acto, en el mes de noviembre, le comentaba lo que nos impactó a los alumnos la forma en la que nos daban las clases, hablamos de ello en la comida, y el material que se utilizaba en las mismas. Aún tengo en mi casa, en la librería, la obra completa de Lenin, publicada en el año 1977, por Acal. Y ello nos da una idea de la forma que tenía Aarón de afrontar las clases y lo innovador de sus planteamientos. Ya comenté aquí ya antes, era rompedor la forma que tenía de abordar las temáticas, ¿no? No tuve oportunidad de tener un contacto más o menos continuado con él hasta mi incorporación como docente en el Departamento de Geografía Humana en el año 2000. Y lo volví a ver como siempre, contestón, crítico, con el mundo que nos rodea y la interpretación que algunos nos quieren imponer. Y por supuesto siempre preocupado por nuestra universidad, la Universidad de Granada, que ha sido el eje central de su ejercicio profesional. Bueno, solamente decirte, Aarón, que gracias por tu bien hacer, por lo que nos has transmitido y lo que hemos tenido la oportunidad de ser alumnos tuyos y compañeros en algún momento. Gracias. Y eso es todo. Pues si les parece, damos comienzo a la entrevista. Pues buenas tardes, y además buenas de verdad, ¿no? Porque está lloviendo. Y comentábamos antes que Aarón tiene algo con el clima, y porque la anterior posibilidad también se frustró un poco con la Dana, ¿no? Pero bueno, está muy bien. Yo quiero, ante todo, agradecer estar en esta mesa. Creo que no tengo muchos más méritos que los que me han dado desde fuera, en el sentido de que tanto al departamento
como a la facultad, le tengo que agradecer sinceramente haber vuelto aquí después de ya unos años de jubilación. Anoche estaba viendo el tiempo que había estado por aquí y me salían 54 años entre esta facultad y la facultad de Puentezuela, donde empezamos. Después di clases en el Hospital Real y finalmente ya pudimos venir a esta casa, que era muy fría, sigue siéndolo un poco a nivel arquitectónico, pero le damos calor nosotros, ¿no? Y poco a poco esto ha tenido el cuerpo y el alma que tiene este edificio tan singular, ¿no? Que se estudia en muchas facultades de arquitectura como una obra bastante, como digo, muy singular. Yo no me esperaba tener la posibilidad, después de haber sido compañero de Aarón, de poder estar hoy aquí contribuyendo al homenaje a su persona y sobre todo a su obra, ¿no? Pero me alegro muchísimo porque Aarón, en el contexto del departamento nuestro de Granada, incluso de lo que se llamó la Escuela Granadina de Geografía, un poco en comparación con lo que se llamó también la Escuela de Sevilla, le llamábamos la Escuela de Valencia, la Escuela de Madrid, etcétera, esas pequeñas subsecciones en el que durante muchos años del siglo XX se dividió, porque teníamos que hacerlo así, éramos relativamente pocos, el cuerpo ya ha ido creciendo. Incluso ya en el periodo autonómico, cuando se crea ya el cuerpo de técnicos superiores de la Junta de Andalucía, hay posibilidad de crear un cuerpo de geógrafos, con lo cual por esa parte también ha habido una expansión bastante considerable y buena. Y alguna, me estoy acordando de una compañera, llegó a ser nada menos que inspectora de urbanismo de Andalucía, ¿no? Es decir que bueno, poquito a poco hemos ido teniendo una presencia que nos ha ido costando muchísimo trabajo, porque siempre hemos tenido muchísimos problemas de convivencia con otras ramas de las ciencias sociales. Eso ha sido realmente, probablemente a mí, en el tiempo en que fui director del departamento, 4 años, y tuvimos que bregar abajo en el rectorado con los nuevos planes de estudios que entonces empezaban, que le llamábamos los libros verdes, porque el Ministerio nos mandaba unas directivas genéricas en esos libros. Yo recuerdo las reuniones que teníamos en el departamento, en los famosos repartos de asignaturas, que había que ir luego a una junta de gobierno, o ahora se llama Consejo de Gobierno. Yo coincidí con 2 rectores distintos, 5 años en el Consejo de Gobierno, y yo les garantizo que no he visto situaciones más difíciles y más complejas, al punto de tener casi que pelearte y discutir con compañeros de la Facultad de Ciencias Políticas, por ejemplo, o más adelante de la carrera de Medio Ambiente, etcétera, etcétera. Es decir, nos hemos tenido que abrir paso en medio de una gran incomprensión, porque nuestra obra en general era una obra pequeña, después de la guerra nuestra, en donde pues grupos vinculados al profesor Terán, al profesor Casas Torres, etcétera, poco a poco en Madrid van creando una posibilidad de que la geografía, la nueva geografía, en este caso, pues se hiciera un hueco, hiciera camino. Y yo lo he llegado a pasar realmente mal en algunas reuniones en donde pues me he tenido que discutir con el decano de entonces de Ciencias Políticas a cara de perro casi, y al final te lo jugabas a una votación. Pero bueno, poco a poco, aparte de poder construir, no de entonces, sino de antes, prácticamente desde que el profesor Bosque Maurel, digamos, abrió la ventana y la puerta, más que la ventana, en Granada, pues, como digo, poco a poco se fue ampliando nuestra posibilidad, nuestra capacidad, y empezamos a encontrar también cierta comprensión, que no era fácil, en disciplinas hermanas de las ciencias sociales. Al punto incluso de que cuando tuvimos que mandar profesores y profesoras a estos nuevos centros, sentíamos como la responsabilidad de a quién mandábamos. Tenía que ser muy bueno o muy buena,
porque tenía que dar una buena imagen de la geografía, pues al lado de los sociólogos, al lado de los economistas, etcétera, etcétera. Bueno, no miento, en ese sentido el profesor Cohen no hizo mal papel en absoluto en esos centros y consiguió adentrar el espíritu y la letra de la geografía humana en concreto. Él como demógrafo, como un magnífico demógrafo, logró demostrar también que no estábamos prendidos de alfileres, sino que aun con zonas un poco en nebulosa, pero las mismas nebulosas que tiene la sociología en algunos momentos, y no digamos la ciencia política, que puede ser cualquier cosa, todo o nada. Es decir, que tampoco tenemos que ir por ningún sitio pidiendo perdón por ser geógrafos. Nos ha costado mucho trabajo, no solamente en Granada, sino en toda España en general, puesto que en países anglosajones y en concreto en la escuela francesa, de la que casi dependemos, casi los más viejos del lugar de aquí, que somos de la escuela francesa, pues ese trabajo ya se había hecho hacía tiempo, había habido posibilidades, que en España pues prácticamente frustró la guerra en medio. De modo que yo creo que personalmente al menos, en la medida que tuve que bregar a nivel de gestión en esos organismos, pues tendría que agradecerle personalmente al profesor Aarón Cohen que nos representara magníficamente en estos nuevos centros y en estas nuevas carreras, en donde se nos aceptaba por un cambio razonable en los planes de estudio, mucho más abiertos, mucho más modernos, y en consecuencia en donde podíamos tener una presencia razonable y digna. Y lo único que siempre decíamos era que la dignidad de la geografía casi recaía sobre nuestros hombros, porque como disciplina todavía no tenía una fuerza per se, para que si tú decías, yo todavía tengo dificultades para cuando me preguntan ¿y tú qué eres? Y digo, geógrafo. Y al ver la cara que mi interlocutor y mi interlocutora me dice, digo, bueno, profesor de geografía. Y ya la cosa parece que se entiende un poco mejor, ¿no? Sigue costando trabajo. Pero comentábamos hace un momento arriba que, bueno, no sé si es porque tenemos que aparecer en los malos momentos para explicar cosas. Me ha parecido, no he hecho un seguimiento, pero me ha parecido que en los últimos meses, con cantidad de problemas de tipo físico, inundaciones, en fin, salvo guerra nuclear, todo lo malo que hemos tenido en el último tiempo, sí he visto cómo se ha llamado en algunos medios de comunicación importantes a geógrafos españoles para que dieran su opinión técnica acerca de por qué una dana, por qué una inundación, qué pasa con la aridez, qué pasa con tal. La verdad es que, bueno, yo me he quedado en parte sorprendido, pero nada es gratuito. Seguramente en estos estos grandes centros de comunicación se ha entendido algo la labor nuestra de los últimos años. Una labor, como digo, a veces muy antipática, pero en donde hemos logrado, a lo mejor los lunes, miércoles y viernes, una pequeña victoria. Y en ese sentido, insisto, tengo clarísimo que el profesor Cohen ha contribuido en el ámbito nuestro de Granada, de la UGR, pues ayudarnos a que se nos entienda mejor, a explicar qué es la geografía, para qué sirve, etcétera, etcétera. Preguntas que nos hemos hecho todos, por lo menos los de mi generación, en su momento. Yo estuve a punto de ser más historiador que geógrafo, pero tenía una gran necesidad de explicarme un mundo que con 17 años no entendía bien. Y tengo que reconocer probablemente que el profesor Bosque, que fue mi maestro en ese sentido, a lo largo de la carrera eran 3 geografías nada más, el resto era historia, todo, pues seguramente, como digo, ayudó bastante a decir, bueno, con esto yo me explico mejor el mundo y me va mejor. Y aunque hice geografía e historia, yo en el fondo quise ser geógrafo casi desde el principio. Pero decir que la historia no puede ir acompañando a la geografía sería una barbaridad, todo lo contrario. Salvo los contactos que hemos tenido con las ciencias de la naturaleza, las ciencias físicas, etcétera, que han dado lugar a un magnífico tronco de geografía física en su conjunto, luego la geografía regional,
la llamada geografía regional y la geografía humana en su conjunto, le debe muchísimo para poder articularse como una explicación del medio, del entorno, del mundo, etcétera. Da igual la escala que cojamos, sin la historia sería imposible. Y Aarón, en cierto modo, es un magnífico ejemplo de eso, porque él tiene una sólida formación, yo creo que por encima de la media en su momento, por lo menos comparado conmigo y con los que, como yo, en aquel momento compartíamos el posgrado. Bueno, tenía una gran experiencia, de tal manera que incluso la vida de Aarón ha sido un poco como al revés. Nosotros hemos sido, o por lo menos yo, que me fui fuera cuando me fui a Francia también para poder aprender geografía industrial y hacer mi tesis, etcétera, que aquí no se podía, prácticamente no teníamos medios. Y empezamos a salir después, en los posgrados. Aarón es como al revés, viene de fuera y se mete en el pueblo a partir de ese momento, ¿no? Con lo cual, en cierto modo, hablando de aquella época, es un poco atípico. Él viene de fuera con una apertura de miras, tanto científica como humana en general, muy amplia, y creo que todo eso le ayudó muy pronto desde el principio a saber lo que quería. De tal manera que ha tenido unas líneas de investigación muy claras, tanto en la investigación como en la docencia, por supuesto. Siempre nos ha representado muy bien en demografía, en teorías de la población. Sus trabajos sobre migraciones en su momento pues fueron bastante pioneros, sobre todo, no tanto por la técnica en sí, sino por los puntos en donde se empezó a interesar. A lo mejor el haber nacido en Tánger, el haber vivido en Ceuta. Yo también viví en Marruecos y por consiguiente participé con él de algunas querencias, pues se dedicó a trabajar hace ya bastante tiempo en asuntos que, por desgracia, por ser frontera de muchas cosas, hoy son muy de actualidad. El Magreb, Marruecos, Argelia, etcétera, etcétera, ¿no? Eso ya venía él estudiándolo hacía tiempo, cuando todavía no había una presión geopolítica tan importante, tan fuerte, incluso tan dramática como la del momento actual. Aarón es uno de los grandes especialistas en este momento de migraciones del Mediterráneo, e incluso ha colaborado activamente con algunas universidades italianas que también en el sur, como la de Bari, etcétera, pues tienen problemas parecidos, porque aquí en la Unión Europea esto va por barrios. En unos lados, los que somos el sur del sur, tenemos todo el Magreb como incluso la sorpresa es que el Magreb ha sido superado hacia el sur y la presión viene todavía más de abajo, pero los italianos tienen problemas con su parte oriental, con los Balcanes. Aquí cada uno en función nunca mejor dicho, de la cercanía geográfica o territorial, para entendernos mejor, pues tiene que ir analizando, incluso con cierta urgencia, cómo son estos flujos, en qué sentido influyen, qué pasa con ellos si no logramos integrar a la inmigración. La inmigración debe ser integrada y hasta qué punto. ¿Qué niveles críticos debe alcanzar un fenómeno como este para que no sea asumible por la zona de llegada? Porque esto no es tan lineal, ni como nos lo cuentan algunos políticos, ni como nos lo cuentan determinados centros económicos. La inmigración es bastante más compleja que todo eso. Otra cosa es que deba ser entendida también desde un punto de vista político, y no políticos de partido político solo, sino de políticas de Estado. Yo hoy me he quedado maravillado, y entre hoy y ayer, de algunas declaraciones de la presidenta de la Comisión, como si fuera una persona que tuviera que poner los tanques en la calle otra vez. No sé, esta señora es alemana y su amiga Merkel, pues a pesar de las críticas que se le hayan podido hacer, algunas de sus políticas, pues permitió la inmigración a Alemania de casi 1 millón de personas. Y en un país viejo, viejo en el sentido de que tiene una natalidad por los suelos, toda la inmigración que le ha venido de la parte oriental, en parte, ha contribuido a que Alemania siga adelante. Otra cosa es que efectivamente, si se superan ciertos umbrales, pues no se puede. Alguien ha invitado a alguien a casa a comer, ¿no? Y de pronto dice, en mi casa le puedo dar de comer a 5 amigos, y a la suegra y al niño.
pero 10 no me caben, 15 no me caben. Y aquí no puede, pues igual, ¿no? Esto es un ejemplo tonto, pero es verdad que son temas muy, muy complejos y no se les puede dar soluciones, como se dice ahora, sencillas. Y en ese sentido los geógrafos creo que estamos contribuyendo bastante, sobre todo desde la demografía, pero también desde la geopolítica, que también hemos hecho mucha geopolítica y se sabe mucho de geopolítica por parte desde la geografía. Pues si nos escuchan, y no siempre se nos escucha, como digo, pues a lo mejor hay alguna solución que se puede implementar, como se dice ahora, desde la perspectiva de algunos organismos importantes que tienen la capacidad de decisión. Bueno, pues yo desde esa perspectiva, esto viene un poco a cuento no sé, es que no me gusta decir que Aarón era una persona internacional cuando llegó, tampoco se trata de eso, pero sí que tuvo desde el principio, efectivamente, fue un poquito de un soplo de aire fresco de alguien que ya tenía grandes preocupaciones, porque, ¿qué duda cabe? La Sorbona marca, yo creo que la Sorbona marca. Y Aarón estuvo en la Sorbona en su momento. No digo que sea la Sorbona mejor ni peor que algunas de nuestras universidades españolas, pero hay que reconocer que no estamos hablando de ahora, estamos hablando de las primeras décadas del siglo XX, en donde la Universidad Española, no porque seamos más tontos, es que tuvo que reestructurarse entera después de la guerra. Es que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas también tuvo que surgir prácticamente de las cenizas para poder reestructurar y aunar dineros, etcétera, y medios para poder funcionar. Es decir, que a nosotros la guerra, entre otras razones de otro tipo, nos supuso, como en todos los países donde las hay y donde las sufren desgraciadamente, supuso un retroceso enorme. Y entonces la geografía también tuvo que crecer casi desde cero con lo que había, que eran que no era malo, es que era escaso. Amando de Melón y algunos, en fin, Manuel de Terán, algunos nombres señeros, a partir de los cuales, gracias a su tesón y a su trabajo, pues fueron, como dije al principio, permitiendo surgir estos pequeños grupos que en su momento algunos se llamaron escuelas, ¿no? Bueno, la mayor parte de todo eso ha venido de la historia, porque tanto Manuel de Terán como el resto, Amando de Melón, etcétera, eran fundamentalmente historiadores. Y efectivamente a ellos es normal que en aquel momento se dependiera bastante, por contactos normales, de la escuela, de la llamada escuela francesa, que es una escuela de historiadores y geógrafos. Los anglosajones no eran tan distintos, pero aparte de conducir por la izquierda, tenían también otras características que en aquel momento no nos resultaba fácil de integrar. Ahora ya no hay problema. Pero los que estamos casi todos en la mesa, me parece que somos todos de la escuela francesa. Esa es la verdad, ¿no? Y no hay que arrepentirse, no estamos arrepentidos. La escuela francesa efectivamente tiene grandes valores, entre otras cosas, una didáctica magnífica. Hoy cualquier libro de texto, si no mirad algunos de los textos que siguen siendo básicos, por ejemplo, cuando los franceses se preparan a oposiciones a la universidad o a la enseñanza secundaria, que tienen un gran prestigio en Europa, esa maravilla de libros que cuando los abres te vas enterando hasta de lo que no te enteras, ¿no? Son muy didácticos y están muy bien hechos, cosa que en el caso de los anglosajones cuesta algo más de trabajo. Así que, en fin, no me quiero extender más porque creo que estoy pasándome de los tiempos que nos están marcando, pero me parecía relativamente necesario contextualizar un poco no solamente la figura del profesor Aarón, sino incluso de los restantes, porque en la geografía española no está aislada del resto, ¿no? Y bueno, destacando que su paso por Francia le permite una influencia decisiva de una persona de la que él sigue recordando continuamente, porque además, aunque esté ya muy mayor, ¿no?, sigue siendo una persona con unas obras básicas, que fue Pierre Vilar. Todos hemos tenido alguna vez
el primer maestro, ¿no? Yo diría el primer maestro porque luego tuvimos un segundo maestro, esa es la verdad. O en el caso de Aarón está clarísimo, el primero fue Pierre Vilar y el segundo ya fue el profesor Bosque, que ya lo acoge en nuestro departamento, y ya el Aarón se va integrando en nuestra filosofía, en nuestra forma, etcétera, etcétera. De modo que su tesón llega al punto de sacar la cátedra en Francia. Es catedrático de geografía de geografía en Francia, antes incluso que en España. Eso pudiera no ser importante. De hecho, él casi no lo menciona, es curioso, no lo menciona. Hay que sacárselo con tirándole de la lengua. Pero ahí se formó en una gran disciplina de concepto y de método, que le lleva finalmente a afrontar un proceso bastante complejo. Yo no diría que es más difícil o no que las oposiciones españolas, pero desde luego fácil no fue pasar por ese tribunal para conseguir la cátedra en el año 99 y después, pues un poquito más adelante, la española, ¿no? En este sentido, la verdad es que su currículum es, desde el punto de vista académico en general, de un gran valor, y por supuesto luego ya el resto es también objetivo porque se puede ver en cualquier base de datos, de Dialnet o de donde ustedes quieran, todo lo que ha publicado, que bueno, aunque yo creo que lo tengo aquí me parece que está a nivel de 2024. Yo tengo más o menos así por encima 25 artículos de gran valor, 34 artículos de colaboración en obras colectivas, tiene 7 libros, dirigido 4 tesis y coordinación de 4 obras colectivas. Y esto desde muy pronto, quiero decir, no es una obra no es que las últimas cosas las haya hecho Aarón ya con más de 70 años, que los tiene muy pocos, ¿no? No, es un trabajo muy intenso, muy constante y desde el principio. De modo que me alegro por los alumnos que lo han tenido, yo me alegro como compañero, por supuesto, pero también me alegro por los estudiantes, las alumnas, los alumnos que tanto aquí, en este centro, como en Ciencias Políticas, pues lo han tenido como profesor en algún momento determinado. Teoría de la población y análisis demográfico, yo creo que han sido tus puntales en ese centro fundamentalmente. Así que termino ya porque no quiero aburrir, por favor, pero sí me gustaría entonces preguntarte que con toda esa mochila, como se dice ahora, aunque, bueno, debe ser verdad, porque mis nietas van con una mochila que pesa 8 kilos y están en primero de primaria o no sé qué. Espero que lleves bien la tuya también, que debe pesar todavía más, ¿no? Bueno, era preguntarte de alguna manera qué cosas te trajiste de fuera, porque efectivamente el hacer la licenciatura fuera, la tesina prácticamente terminada, etcétera, pues han marcado de alguna manera no sé si tu vida, pero sí tus elecciones fundamentales a partir del momento en que ya te integras en el departamento de Granada. Bueno, antes que nada me van a permitir que agradezca a todos su compañía en primer lugar, que es un auténtico premio el verla, ¿no? Veo muchas caras amigas, caras de colegas, caras de antiguos alumnos cuya raya capilar ha aumentado de anchura, ¿verdad?, en algunos casos, pero no siempre. La verdad es que me da una inmensa alegría el veros aquí a todos. Agradecerlo también al equipo de Canal que me ha incluido en este ciclo, a mi departamento y a mis compañeros de departamento, aquí representados por Juan Antonio Cañete, su director, y al grupo de amigos que fueron hace bastantes años mis doctorandos. Aquí está Agustín Fleta, por ahí está Alberto Capote, por aquí está Eduardo de los Reyes, Paco Ramírez, Amparo Fernández,
que son los que tuvieron la iniciativa de mover este acto. Un segundo paréntesis muy rápido, me van a permitir, es que a mí me impresiona un poco el título del ciclo de Vidas Maestras. Yo sé lo que se quiere significar por él y naturalmente que me siento muy honrado con verme incluido en él, ¿no? Lo que ocurre es que uno ha sido profesor y a lo mejor ha ejercido un magisterio en alguna materia y sobre todo en algunos temas de alguna materia, que es muy poquita cosa comparado con una vida, ¿no? Pero, en fin, sé que no es una hipérbole y que es un gesto de cariño y reconocimiento lo que hay detrás. Ahora, tengo que decir que uno ha tenido la suerte y el orgullo de conocer a unas pocas personas cuyas vidas han sido un magisterio. Y realmente es una especie de ideal casi inalcanzable, es un referente lo que supone eso en mi cabeza, ¿no? ¿En qué medida me marcó, me decía José María, pues todo ese deambular que él ha contado? Bueno, yo soy tanquerino de nacimiento, del Tánger colonial, igual que José María tiene la experiencia del Tetuán colonial, pero mi familia estaba instalada en parte en Ceuta desde hacía bastante tiempo, y como decía Max Aub, uno es del lugar de donde hace el bachillerato, y eso fue Ceuta, que es un emplazamiento, el del Estrecho, al que le tengo especial cariño, ¿no? Vinculación a Marruecos por un lado, a Ceuta por otro, nieto de gibraltareña, o sea que realmente en mi despacho tenía una foto del Estrecho de Gibraltar, porque era un ámbito, mar incluido, que reconocía como propio y que en parte compartía con José María por sus vivencias y también por su trabajo, por su trabajo sobre el polo industrial de Algeciras, ¿no? Y yo vine aquí a estudiar medicina a Granada. Había hecho bachiller de ciencias, había sido eso que se llama un buen estudiante, matriculero, pero creo que tratable, a pesar de todo, porque, en fin, deportista un poco, futbolero, madridista, además. En fin, todo eso son indudablemente causas de penetración en el tejido social y de creación de eso que se llama de moda ahora redes sociales, ¿no? En un momento determinado opté por la medicina porque me parecía que aunaba gustos distintos. Tenía esa idea un poco ingenua, un poco romántica, de una carrera científica por una parte, pero humanística también al mismo tiempo. Luego, es verdad que se fue desarrollando un cierto escepticismo sobre el particular. Llegué a Granada a comienzos del año 70, en el año 70. Entonces, la Granada del año 70 no era exactamente la de ahora, como bien sabe José María, y lo que suponía la entrada a la universidad, tanto desde el punto de vista, digamos, estudiantil, como desde el punto de vista también de un cierto aprendizaje social y problemático y democrático, diría, ¿no? Es decir, el descubrir inquietudes, cómo se manifestaban en sentido crítico, reivindicaciones, ambiciones o aspiraciones colectivas, asamblea, huelga. Estado de excepción fue el año 70, por ejemplo. Entonces todo eso invitaba, en fin, incitaba, estimulaba a pensar y a plantearse cosas que uno solo conocía de oídas y muy mal. Después de terminar segundo de medicina, entré como alumno interno en la cátedra de Historia de la Medicina, con un catedrático que vino de Valencia,
y que marcó profundamente los estudios de historia de medicina, hasta el punto de dejar una de las escuelas más prestigiosas de historiadores médicos que hay en España todavía hoy, que era Luis García Ballester. Entonces, con él, digamos, volvía a intentar aunar esas dos querencias, una humanística y otra científica, pero fue un paréntesis corto. Por esa vía, pues, me relacioné no solo con la historia de la medicina, sino con una sociología, una antropología de la medicina. Y hubo un momento, por esas prisas que suelen dar más cuando uno es veinteañero, que después en que decidí que había que hacer un paréntesis que me llevó a París en aquel momento. Curso 72-73. Bastante despistado a pesar de todo. O sea, las ideas se fueron aclarando, pero entre el punto de partida mal definido y lo que luego resultó, pues la verdad, si yo dijera que todo estaba previsto, sería una ficción completa. Eso no es como fue la historia. Lo cierto es que ese paréntesis acabó suponiendo un punto de inflexión total en mi carrera, ¿no? Y ahí lo que era paréntesis se convirtió en una bifurcación completa y en un paso a historia y geografía, justamente. Año 72-73, el 68 estaba cerca, y el 68 es muy famoso, pero no vayan ustedes a creer que el 68 más serio fuera aquel que mejor se conocía o del que más se hablaba. Porque yo no sabía nada, por ejemplo, de que había habido un 68 obrero y que había tenido su máximo representación en Billancourt, donde luego he vivido, por cierto, en el sur oeste de París, en una isla que hoy en día es el corazón del frente especulativo inmobiliario parisino, la isla Séguin, donde estaba la fábrica principal de Renault, donde había 25.000 trabajadores, de los cuales en algunos talleres coincidían, según me contaban, compatriotas nuestros, españoles, que estaban allí, gente que hablaba hasta 20 idiomas distintos en el mismo taller, lo que no era casualidad. Eso estaba muchas veces pensado y estudiado, correspondía a una gestión científica del trabajo, que se diría, ¿no? Fíjense ustedes por dónde. Yo en el Instituto de Geografía en París, en el 73-74, acabé haciendo un trabajo que me encargaron sobre inmigración española en Renault-Billancourt, inmigrantes españoles en Billancourt, en el 73. Lo menos que yo podía sospechar es que en algún momento España sería el país con más flujos o más intensos flujos de entrada de inmigrantes en Europa. Entonces éramos la segunda colonia de inmigrantes más importante en Francia. Me acuerdo, había una librería, se llama La Joie de Lire, de Maspero, en el corazón del barrio latino, donde solían poner escaparates temáticos que cambiaban cada semana o cada 2 semanas. Y yo me acuerdo la pizarrita con el ranking de las nacionalidades más presentes en Francia. La segunda éramos nosotros, todavía por encima de los portugueses. Hablo de hace 51, 52 años, y por detrás solo de los argelinos, únicamente de los argelinos. Éramos como unos 700.000 o 680.000 o algo por el estilo. Repito, lo que menos podía imaginar es que en algún momento yo podría estudiar las migraciones desde España como país de inmigración. O sea, es una señal de que las cosas cambian y de que te están obligando, obviamente, a cambiar muchos chips también para poder seguir la realidad y para poder atender a ella. Entonces, como digo, acabé girando hacia la geografía e historia en Francia. Me ayudó mucho un paisano ceutí que vivía, primero vivió en Lovaina y después en París muchos años, exiliado, que era José María Borrás, historiador que hacía la tesis con Pierre Vilar desde hacía años, sobre el papel de los medios de negocio franceses en la Guerra Civil Española. Y él me condujo al seminario de Pierre Vilar, primero en la Escuela Práctica de Altos Estudios, en lo que era entonces la sección sexta de la Escuela Práctica de Altos Estudios, y ya cuando ya entré en la Sorbona, pues también seguí su seminario de la Sorbona.
Entonces, bueno, ahí me marcaron profesores, digamos que eran si tenían una capacidad de incitación, de estimulación que era extraordinaria. En geografía, por ejemplo, yo tuve a Daniel Nuet el año que estaba recién vuelto de Rabat, si no recuerdo mal, geógrafo de la población. Muchos habéis estudiado su manual aquí de geografía de la población. Pero luego recuerdo a los que eran jóvenes ayudantes entonces, como Claude Caban, que es el que me orientó a estudiar el tema de la inmigración española en la región parisina y en Renault, como Michel Grésillon, por ejemplo, sociólogo urbano, o sea, geógrafo urbano y geógrafo social. No tuve directamente a los nombres que más sonaban. Por ejemplo, yo la relación con las enseñanzas de Pierre Georges es puramente libresca. En cambio, bueno, Jean Drèche, que era el director del Instituto Nacional de Geografía de la Rue Saint-Jacques, no lo tuve directamente. Con el paso de los años llegué a tener una conexión con él y con su biblioteca, gracias a que una de sus hijas, Brigitte, fue muy amiga mía después, ¿no? Y sus alumnos, sus discípulos de Drèche, especialistas en el Magreb, los conocí a Yves Lacoste muy tarde, coincidiendo en un tribunal de habilitación de cátedra en París en el año 2005, si no recuerdo mal, de una buena amiga, por desgracia, fallecida muy joven, que era Bárbara Alguayé. Y en cambio tuve mucha relación y muy estrecha con otro de sus discípulos, especialista en Argelia, que fue André Prenant. Con él y con la siguiente generación de discípulos, como Pierre Lenormand, por ejemplo. Y con Prenant hasta su muerte en 2010. Con Lenormand todavía hoy una gran amistad. Y luego profesores de historia que me marcaron también. Por ejemplo, tuve en historia moderna a Jean-Claude Perrault, que pasa por ser uno de los mejores historiadores urbanos de Francia. Eran unas clases extraordinarias las suyas. Tuve en medieval, en historia bizantina, a Michel Caplon, y tuve a su jefa, por así decir, Hélène Arbailer, que ese año mismo se fue a dirigir al Centro Pompidou. Tuve a Antoine Pelletier, por ejemplo, que era un magnífico historiador, que me familiarizó con algo que aquí nos ha parecido que se puso de moda hace poco y que que él estudiaba desde hace mucho tiempo. Hacía una tesis de Estado sobre la noción de bien común, la noción de reforma agraria, de ley agraria, por ejemplo, algo que, viniendo de Andalucía, por mucho que fuera por la que yo había pasado y no de la campiña, pues no dejaba de marcarnos mentalmente también. Tuve a Albert Soboul como profesor de Historia de la Revolución Francesa, que era una auténtica delicia de clase. Eran clases de 8 a 10 de la mañana y uno estaba esperando la clase cada semana porque eran clases divertidas, como ella sola. Yo le oía a Vilar contar de un profesor suyo de la Revolución Francesa, que era Albert Mathiez, decía, no explicaba a Robespierre, lo representaba. Bueno, pues yo no sé si Soboul se prestaría a esa definición, pero de luego era imposible dormirse en clase. O sea, uno llegaba a las 8 de la mañana y estaba contando el tiempo, pero no para que pasara, sino para que no pasara la clase. Era complicado igualar, digamos, ese nivel de enganche que tenía del alumnado Soboul. Y por supuesto, los seminarios de Pierre Vilar. Vilar sorprendía por su erudición, por supuesto, por su rigor, por su autocuestionamiento en público. Nada más fácil, no más difícil, perdón, que pensar en público. Se lo oí una vez a un matemático y era radicalmente cierto. Esta necesidad a veces de ante un problema, esto los matemáticos lo tienen muy claro, decirle a los alumnos, mañana, hoy no tengo la solución. No tengo la solución delante de ustedes, me tengo que tomar mi tiempo. Esto que el mal alumno
malinterpreta, porque piensa que el profesor no está preparado para solucionar el problema. No, el profesor tiene la honradez de decir, tengo que pensarme esto mucho mejor de como lo traigo aquí ahora. Me podré equivocar, pero yo me exijo más pensamiento sobre esto. Bueno, Vilar era esto, y al mismo tiempo Vilar era el rigor, y era la cercanía, era una proximidad absoluta, una sencillez total, a pesar de lo que significaba para nosotros. Y luego Vilar era también la capacidad de aglutinación de gente interesante. Los seminarios de Vilar, que estaban tan llenos como esta clase, pero eso no era nada comparado con los seminarios de moda en el momento. Yo me acuerdo que cuando acabábamos nosotros, entraba en clase Bettelheim, el economista y filósofo, Charles Bettelheim. Bueno, teníamos que interrumpir la clase un cuarto de hora antes porque los golpes en las paredes impedían seguir la clase con un mínimo de concentración, ¿no? Vilar no era esto, pero eran seminarios con mucha y buena gente, muchos españoles, bastantes catalanes por el propio tema de Vilar y muchos latinoamericanos. Entonces aprendías de Vilar y aprendías de algunos de sus alumnos. Yo era un ventañero. Ahí había doctorandos de 40 años que llevaban 20 años investigando y uno aprendía de la dinámica colectiva que ahí se creaba. Me acuerdo, la estrella del seminario Vilar, l'École des Hautes Études, entonces era un mexicano que se llamaba Gilberto Argüello. Y cuando uno lo oía hablar del norte o del interior mexicano, de zonas mineras, de la transformación de modos de producción y sociales como consecuencia de la explotación capitalista de la minería, por ejemplo, uno tomaba nota, aunque fuera un ignorante completo sobre el territorio del que me estaban hablando. Pero esta idea me puede interesar, esto me lo puedo preguntar, ¿cómo podría hacerme preguntas de este tipo? Bueno, esos son deudas indelebles para mí, indudablemente, ¿no? En el seminario de la Sorbona conocí a gente como Gerard Sastañaré, por ejemplo, que luego dirigió aquí la Casa de Velázquez y del que, en fin, con quien entablé una amistad muchos años después que dura hasta hoy, ¿no? Luego el contexto de París de entonces, que era un contexto que no es el de ahora, lo hablábamos un poco antes. Era un contexto, repito, se habla mucho del 68, pero yo tardé muchos años en saber que había habido un 61, que no estaba tan lejos. Cuando uno lo ve desde sus 70 y tantos años de hoy, el 68, y yo llegué al 72, y pues estaba ahí al lado. Pero es verdad, también es cierto que cuando uno dice, si nací en el 52 y la Segunda Guerra Mundial acabó en el 45, pues resulta que aquello estaba a la vuelta de la esquina, pero uno no se daba cuenta. Y sin embargo, había disparates que hoy nos vuelven a amenazar otra vez y que estaban ahí a la vuelta de la esquina de nuestra fecha de nacimiento. No nos dábamos cuenta. Esto es pensar históricamente también, es colocar las cosas en su momento, ¿no? en su fecha. Bueno, pues había habido un 61 del que yo no tenía ni idea, donde por lo menos 200 y posiblemente más personas fueron asesinadas en el París del 68, no, pero 7 años antes, porque eran más morenas de lo que debían ser, pura y simplemente. Es lo que se llamó la grande ratonnade, o sea, el modo despreciativo de llamar al magrebí. Era en el contexto del final de la guerra de Argelia, y el pato lo pagaron la gente que se movilizó para pedir que la guerra acabara, 17 de octubre del 61. Pero me enteré mucho después y no sabía nada de eso. Los cadáveres aparecían por el Sena y por el bosque de Bolonia meses después. Un funcionario de justicia que tuvo la honestidad y el nivel de compromiso ciudadano e intelectual de investigar sobre eso, nos lo descubrió en un libro. Él y un fotógrafo que se llamaba Caplón, que murió hace un par de años, fueron los que levantaron testimonio de aquello. Por cierto, el señor que dirigía la policía de aquella matanza que por cierto no dejó indemne a algunos connacionales nuestros, españoles o italianos o portugueses, que por ser más morenos de lo que debían, indujeron a confusión a los agentes de policía que los tomaron por magrebíes, con lo cual lo pasaron mal.
Estas cosas pasaban en aquella Francia que significaba apertura, la democracia, la libertad, en fin. Lo verde empieza en los Pirineos, nos decía un título de una película española de la época. Todo era divertido ahí. Bueno, pues resulta que estas cosas también existían allí, ¿no? Entonces, era esa... O sea, quiero decir con esto que los clichés muchas veces se vinculan a una cierta postal, 68 aquí, en cambio profundizábamos poco 7 años más atrás, que eran obviamente mucho más feos de mostrar, mucho más desagradables, porque enseñaban contradicciones sociales justamente. Era el momento de Chile, 73, el fin violento del gobierno de la Unidad Popular. Nos marcó profundamente, porque además tuve compañeros chilenos que tuvieron que exiliarse en Francia en aquel momento. Fue el momento de la guerra de Yom Kippur y a mí me hizo tomar bastante conciencia de lo que era la cuestión palestina, por ejemplo, y de lo que era la problemática del Próximo Oriente. Vino el 74, abril, 25 de abril, una inmensa esperanza para nosotros, un descubrimiento. Yo me considero, y como yo, creo que muchos españoles, digamos, en el pecado de haber sido profundamente ignorantes de realidades portuguesas durante muchísimo tiempo. Miramos mucho al norte, muy poco al sur y muy poco al oeste. Y Portugal dio unas cuantas lecciones para nosotros en el año 74. En Francia se vivía el programa común de la izquierda. En una Francia que tenía muchas cosas desagradables, que tenía muchas veces un trato duro con quien venía de fuera, con el estudiante incluso, que era uno. Yo tenía que pasar por la prefectura de París, que ya no está en el sitio donde estaba, que estaba a orillas del Sena, muy cerca de Vero Latino, frente al Palacio de Justicia, que ya no es Palacio de Justicia porque está gentrificado también, para renovar el permiso de residencia, la carte de séjour, y había que demostrar que tenías ingresos, que podías seguir, etcétera, etcétera. Pero el trato que se daba a un estudiante no era el trato que recibía un trabajador. Uno lo veía ese desprecio, lo veía ese racismo. La marca de Argelia y de la guerra estaba muy cerca. Argelia fueron los muchachos del reemplazo a hacer la guerra. Y eso deja marca, eso deja huella, indudablemente. Bueno, el programa común de la izquierda eran unos mítines extraordinarios, con decenas de miles de personas, donde uno, desde sus 20 y pocos años, creía respirar otra Francia, otro aire, otras esperanzas, y todo eso era profundamente contagioso. Nada que ver con lo que luego fue el llamado gobierno de la izquierda, con Mitterrand a partir del 81. Y estoy hablando del 73, 74, cuando el Partido Comunista Francés tenía en torno al 22% de los votos. Había tenido el 26% de los votos. Había sido el principal partido de la liberación después de la ocupación. Todas estas cosas marcan. Y Vietnam, el fin de la guerra en Vietnam. Yo tenía un profesor de estadística que era vietnamita, de eso que se llamaba la tercera vía, que eran católicos, no eran ni partidarios del Vietcong, ni eran partidarios del gobierno fantoche de Saigón. Era un hombre muy serio, muy inexpresivo, matemático por otra parte, no transmitía mucha emoción en lo que decía, pero recuerdo ese día del 75 en que entró en clase con una sonrisa de oreja a oreja, el día que vimos las imágenes de los últimos soldados americanos saliendo a toda prisa en helicóptero de lo que pasará a ser después la ciudad Ho Chi Minh, Saigón, diciéndonos: perdónenme ustedes que tengo un momento de emoción, perdónenme, para decir, hoy mi país ha sido liberado. Esa emoción transmitida por un hombre que era muy inexpresivo, muy frío en sus comunicaciones, también me ha dejado una huella que tengo muy presente hoy. Y luego, en fin, por acabar, Vilar y su seminario, Vilar y su proximidad.
y la suerte de que me honorara con su amistad casi paterna, que se prolongó hasta su muerte en 2003. Se fueron 30 años de seguimiento donde estuvo muy al tanto de todo lo que hacía, y a pesar de lo cual siempre le traté de usted, porque me parecía que era un auténtico deber. Lo mismo que lo digo que para mí fue una inmensa alegría cuando al cabo de los años él dejó de hablarme de usted y me habló de tú, o sea, y no impidió que yo siguiera diciéndole usted. En fin, no sé si contesto, sí. Pero digamos, era un poco la necesidad de resumir el bagaje, digamos, personal, familiar, formativo, que me llevó a donde me llevó. Mira, Aarón, te quería preguntar después de toda esta larga trayectoria académica, quería preguntarte por los cambios que hayas observado en la tarea docente, ¿no? ¿Cuáles, tú como persona que lo has vivido, qué nos puedes contar? Son 44 años de docencia, entonces es difícil resumir, y es fácil caer en el tópico de antes mejor y ahora peor, y en fin, esa nostalgia de viejo, está claro que siempre uno está tentado de hacerla. Yo creo que eran contextos distintos, eran lugares diferentes, eran carreras diferentes también, y son situaciones diferentes. Luego los recuerdos se vuelven selectivos también, ¿no? Y uno mismo cambia, para empezar, cumpleaños. Alguien decía que el drama del profesor es que se enfrenta todos los días a niños de 20 años siempre, pero uno con un año más. Entonces, esa es la dificultad, eso es lo que hay que gestionar, y nadie nos enseña eso. A eso los pedagogos nos enseñan a gestionar cómo tener un año más siendo profesor y no sucumbir en el empeño. Esta es algo que es un autoaprendizaje que hay que hacer un poco a diario, ¿no? En París era un marco post-68. Ya no era la Sorbona legendaria, ya la Sorbona se rompió. Ahora la están rehaciendo, pero hay mucho artificio en esto y mucho mercantilismo en esto. Pero es decir, vender la imagen de marca, esto es lo que hay ahora. Entonces era otra cosa. Hubo un intento desde el poder de fragmentar las universidades, y la Sorbona lo sufrió de lleno. Yo estuve en París 1. París 1 en geografía y en historia era un poco el corazón de lo que era la antigua Sorbona. Y luego como profesor he estado en universidades de barrio, de periferia, y era otro mundo. En la antigua Vincennes, en Saint-Denis, en el corazón de la periferia norte de París. Nanterre era la zona de los bidonvilles, por excelencia, la zona de las experiencias de un Henri Lefebvre, el urbanista. Entonces, en París me marcó mucho la experiencia de las clases en mi tiempo de estudiante. Cuando he sido profesor allí, eso ya no se podía hacer. Que distinguían la clase magistral de lo que llamaban trabajos dirigidos. Entonces, cada asignatura tenía un responsable de clase magistral, que era la gran estrella sobre el particular, y luego estaban los trabajos dirigidos, que uno elegía en función de lo que le dijera el nombre o no de algún profesor ayudante, o sus trabajos, o muchas veces por la hora, por la conveniencia de hora, porque había una gran libertad para hacerse el menú de asignaturas que uno tenía que seguir, ¿no? Entonces, los trabajos dirigidos, por ejemplo, me dejó mucha huella el estímulo de la lectura. Esto era fundamental. Es decir, las muchas horas de biblioteca, eso se volvían una práctica habitual de cualquier estudiante. Yo venía de una cultura de manuales aquí, de apuntes, y ahí llegaba a una práctica completamente diferente, donde uno tenía que hacerse los temas.
Y esto suponía un cambio importante. Luego, el enseñar a lo que llamaban a disertar, o sea, a escribir sobre un tema que no respondía exactamente a un epígrafe del temario. Me acuerdo cuando uno aquí ponía un examen algunas veces y algún alumno te decía, esto es lo que usted explicó bajo el título de tal o cual. Sí, es más o menos, sí. Me quedé en en los apuntes, no me acuerdo lo que dije después. En el caso la disertación era construir un tema. Me acuerdo, en historia antigua, los griegos y el mar, en el siglo IV. 2 horas. Con 20 años. En fin, Moneda e historia de Alejandro a Mahomet, que era el título de un libro de Pirén, por cierto. Bueno, esto era un tema de examen. El aprovisionamiento en trigo de Constantinopla. Son cosas que se me han quedado marcadas. No me acuerdo ayer quién falló el primer penalti del Madrid o del Atlético, pero sí me acuerdo de estas preguntas porque no se me han olvidado en absoluto, ¿no? El trabajo personal. Y luego estaba la exposición, el exposé. Eran las dos técnicas, por así decir. La capacidad a mí me sorprendía mucho. Yo cuando llegué me acomplejaba un poco el pensar que mis compañeros y compañeras se expresaban mucho mejor en francés que yo en español. O tenía esa idea, es decir, pensaba que tenían mucho más bagaje lingüístico que el que teníamos aquí como estudiantes universitarios en nuestra lengua. Luego, afortunadamente, en fin, los exámenes y los trabajos colocan a cada cual en su sitio y uno advierte que hay gente que sabe vender muy bien la mercancía y gente que en fin, que sabe lo que es el trabajo continuado y muchos años. Y la correspondencia no es perfecta, como ya sabemos bien, entre una cosa y otra. Es decir, muchas veces esa facilidad para sobrevolar un tema tiene una ventaja y la desventaja es la superficialidad. Esto es verdad que ocurre. Pero el acostumbrar al alumno desde muy chico a pensar en términos de disertar y de exponer. Esto para mí era una cosa nueva. Luego hemos hecho cosas aquí de este tipo, pero recuerdo un examen en historia antigua que yo pensaba que había hecho muy bien. Y llegó una profesora y dijo, los exámenes estaban muy bien, solo hay uno que estaba mal. Era el mío. Bueno, aquello fue un bofetón de mucho cuidado para mí, sobre todo cuando me dijo, no, en fin, le va a enseñar su examen una compañera suya, que se sienta cerca de usted. Y me lo enseñó, entonces eso sí que me ofendió enormemente, porque pero si es que no hay color. O sea, yo pensaba que el mío estaba infinitamente mejor. Y no, pero... Y entonces fui a hablar con la profesora. Y me no, pero si yo no le estoy reprochando a usted que no tenga conocimiento, lo que digo es que aquí estamos en Francia y somos cartesianos y en una exposición hay una introducción, 3 partes y unas conclusiones, y usted se ha olvidado de eso por completo. Usted ha empezado a hablar y ha terminado cuando el tiempo se acababa. Es verdad, no nos habían enseñado esto se hacía en el bachillerato ahí. Esto en la Francia de hoy tampoco se hace, pero no es un consuelo. Esto es señal de que no siempre se avanza en todas partes, ni se retrocede solamente aquí. Se puede retroceder en muchos sitios al mismo tiempo, lo cual, repito, es descorazonador. En filosofía y letras estaban los cursos comunes que decía José María antes, y estaba la especialidad. Muchos de nuestros alumnos de especialidad no tenían la idea de ser geógrafos. Descubrían la geografía en los primeros años, muchos, a veces los mejores. Yo soy de los que tuvo siempre reservas con la separación total, entre otras cosas porque, y eso lo sabéis todos porque lo hemos hablado más de una ocasión, porque además la salida de la enseñanza siempre me ha gustado, para mí ha sido un placer, y pensaba que era una salida en la que no se podía dejar de pensar. Es verdad que eso permitió potenciar mucho la formación aplicada,
en geografía con los resultados tangibles que tú has dicho antes. Pero me parece que algo perdimos. Vilar decía siempre eso aconsejaba pensar históricamente. Y eso era un ejercicio constante, decía, de situar en el espacio, medir y fechar. Lo decía con una anécdota que él contaba de una reunión en Atenas que se prolongó hasta altísimas horas de la madrugada, donde había gente como Nikos Poulantzas, por ejemplo, que a Vilar le ponía un poco nervioso, porque, entre otras cosas, cuando hablaba de capitalismo, no sabía si hablaba de la Compañía de India o de la Standard Oil. Y a Vilar le encantaba dónde, cuándo, el contexto material en cada momento y concreto. En un momento determinado, Poulantzas, que era filósofo de moda, marxista atípico, se decía, con dedo acusador, le dice: cae usted en el historicismo. Y Vilar, muerto de risa, le dice: que caigo en el historicismo. ¿Cómo podía caer en él? Si yo fuera de la historia, sería como un pez fuera del agua. No puedo pensar fuera del tiempo y del espacio concreto. Situar, medir, o sea, cuantificar, estadística y fechar. Estas eran las tres claves del ejercicio. Y yo creo que, haciendo balance, desde mi punto de vista, que es el de alguien que ya está pasado de rosca, ya entro en la obsolescencia programada, está claro, desde mi punto de vista hay pérdida, no hay ganancia, para nosotros y para los historiadores, para uno y para otro. No creo que hayamos, que el balance sea, digamos, muy halagüeño de todo esto. Luego conocí política, sociología en sus comienzos, con la gran ilusión del estudiantado, que tenía ese aspecto de un estudiantado innovador muchas veces, que estaba protagonizando el comienzo de un camino, y aquello fue también muy estimulante. Pero en un contexto general, sobre el que también yo fui muy reservado, Bolonia. La tendencia se decía a la semestralización, que en realidad era cuatrimestralización, y para decir todo con sinceridad, trimestralización. No hay tiempo, hay que darse prisa, no cubrimos el programa, día exacto para cada tema, imposibilidad de profundizar muchísimas veces, edulcorado con un lenguaje didactista y pedagógico, competencias, habilidades, etcétera, etcétera, objetivos, memoria final, enseñar a aprender. Yo la verdad es que creo que la gente que más me enseñó a aprender no fue dándome recetas de cómo aprender, sino mostrándome lo que sabían de contenidos concretos, por cómo abordaban un problema concreto, por cómo lo explicaban, por cómo se preguntaban por él. Uno deducía que a lo mejor uno ganaría preguntándose así por los temas que le interesaban a uno, y no con alguien que me explica para qué sirve la pizarra, para qué sirve el PowerPoint, para qué sirve el seminario, para qué sirve el trabajo de campo. A mí me resulta muy frustrante eso. Luego, con el paso de los años, me tocó estar en algún tribunal de habilitación nacional y uno se iba con mal sabor de boca, con la impresión de que esas pautas inducidas a los jóvenes más brillantes de generaciones de geógrafos, en nuestro caso, se traducían en que uno acababa la prueba sospechando que había gente que sabía mucho, pero incapaz de saber si sabían mucho, porque nos hablaban mucho de cómo lo harían, pero nada de lo que hacían. Y yo creo que eso no ha sido una ganancia, desde mi punto de vista. Los alumnos, obviamente, el contexto es dinámico, en parte por uno. Yo empecé a dar clases, tenía 4 o 5 años más que mis alumnos. Entonces era muy fácil entrar en la longitud de onda de ellos. Uno contaba un chiste y se reían, está claro.
lanzaba una pequeña provocación piadosa para interrogar a los espíritus inquietos y enseguida veía la reacción en la gente. Cuando pasan los años tienes que poner mucha nota a pie de página, tienes que aclarar o cambiar los guiños, cambiar las provocaciones, cambiar los incentivos, y eso supone un esfuerzo. Eso ya no viene solo. Cada año cuando empezaba un tema, la sensación primera era un poco de pereza, es decir, de decir, voy a ser capaz de ilusionarme otra vez y de dar las clases correctamente, o que me dejen a mí satisfecho, porque un profesor hay días que vuelve más contento a casa y días que vuelve mucho más descontento. Eso yo creo que nos ha pasado a todos, ¿no? Luego enseguida que empezaba el curso, a la semana o a las 2, ya esa duda no se me planteaba. Volvía a engancharme con el curso, pero eso exigía un esfuerzo de estar al día en la materia y no de practicar una proximidad fingida con el estudiante, digamos, un compadreo, por así decir, sino de estar al día en lo que podía interesar a la gente. Y en eso, en materias como la nuestra, en geografía humana, geografía social, en sociología, en política, en historia, tenemos la suerte de que tocamos temas que interesan al común de los mortales. Hablamos de población, hablamos de trabajo, hablamos de salud, hablamos de medio ambiente, hablamos de enfermedad, hablamos de vivienda, hablamos de clima, hablamos de relaciones internacionales, de conflictos, por consiguiente, de contradicciones. ¿Cómo encararlas? ¿Cómo pensarlas? ¿Por qué las dificultades? ¿Por qué los peligros? Y el por qué pasa por preguntarse dónde y cuándo. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo un problema? Y me parece que esto es algo que sí he intentado llevar, mejor o peor, pero durante toda mi trayectoria, ¿no? Con documentación siempre, a partir de documentos. Por los temas que tocamos, son temas que muchas veces están en la prensa. Pero nosotros no somos periodistas. Y la prensa tiene propietarios, como bien sabemos. Un propietario de redes sociales puede llegar, por ejemplo, a asesor en jefe del despacho Oval, como ustedes saben. El Monde Diplomatique, que es un excelente mensual francés, pero con ediciones en todos los idiomas, entre otros en español, en su edición matriz francesa, hace unos años publicó, y el año pasado renovó, una infografía magnífica sobre quiénes son los dueños de los medios de comunicación en Francia. Entonces, es en forma de coronas concéntricas. El núcleo de la corona son 8 grupos. Y desde los 8 grupos uno llega a una constelación que abarca todos los grandes medios, desde todos los grandes medios en la primera corona, hasta los más pequeños medios locales, pasando por los regionales. Todo en manos de 8 grandes grupos. Es decir, hay propietarios, hay intereses. A nosotros no nos pagan. Ellos. Tendríamos todos los motivos para preguntarnos por lo que ellos publican. Tampoco tenemos la obligación de mañana tener una columna en el periódico. Podemos tomarnos tiempo si nos lo dan. No somos necesariamente todólogos como los tertulianos que son capaces de improvisar sobre la guerra de Ucrania y un tratamiento con células madre al día siguiente o a los 10 minutos siguientes, si se tercia. Podemos tomarnos nuestro tiempo para preguntarnos. Esto me parece fundamental, el que nos dejen tomarnos nuestro tiempo para preguntarnos primero y para resolver después. Me acuerdo una frase de geógrafo que me dejó muy marcado, inglés en este caso, decía: los datos son como los niños bien criados de antes, de antaño. Solo hablan si se les pregunta y nunca contestan a desconocidos.
Es decir, hay que conocer la fuente, hay que saber, entre comillas, de qué pie cojea, hay que saber cómo se hace y en qué condiciones, y luego hay que saber cómo explotarla, qué método seguir para estudiar las cosas. Esto me parece que han sido enseñanzas que me han marcado y que yo he intentado aplicar y que no debiéramos perder. Me perdonáis un segundo, porque vamos a ver, yo he sido tutor de París 11, de Sergi Pontoise, y me daba la impresión, no sé cuántos estudiantes hay aquí de primeros cursos que no hayan hecho algún Erasmus y que lo quieran hacer. Y lo digo porque me da la impresión de que la opinión que acaba de dar el profesor Cohen es muy dura. Bueno, muy dura, es objetiva y es dura. Pero no me gustaría que personas que quisieran hacer Erasmus pronto, de geografía en concreto, nuestros estudiantes, piensen que van a ir a un sitio en donde no van a ser capaces de responder. Yo puedo decir que los estudiantes que tutoricé en su momento, pues como siempre ocurre, hasta Navidad tienes un problema de lengua, ese problema de lengua más o menos se soluciona hacia las Navidades, y también el problema del concepto y del método para adaptarse a cómo trabajan. También es verdad que tienes que tener un tutor francés que sea un poco apañado. Es decir, si das con alguien muy rígido, yo me he tenido que pelear con uno por teléfono desde Granada, porque me parecía increíble lo que le estaba exigiendo en aquel momento a una persona, no voy a decir nombre obviamente, que después superó sin problemas las calificaciones, los trabajos, etcétera. Entonces, por supuesto, estando totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir el profesor Aarón, que nadie se desanime. Si alguien de los aquí presentes o compañeros, amigos, amigas, piensa hacer algún Erasmus en concreto en Francia, que se puede hacer, que con vuestra edad hay capacidad suficiente y de sobra para enfrentar a los franceses, que no sería la primera vez, ya lo hicimos en el siglo XIX, ¿no? Sí. Bueno, aprovechando un poco, Aarón, lo último que comentaba, yo quería preguntarte sobre la responsabilidad social de la tarea investigadora, ¿no? ¿Qué factores ahora mismo definirían un poco el marco, ¿no?, en el que se mueve la investigación? Como digo, nosotros tenemos la suerte y a la vez el toque de atención de que tocamos temas que están en la calle, por así decir. Pero tenemos la obligación de tocarlos de una manera especial, indudablemente. Yo definiría nuestra función como la obligación de intentar comprender problemas sociales, en nuestro caso, y ayudar a otros a que lo hagan. Suena fácil, pero me parece una función extremadamente complicada. Hay gente que no ha estudiado geografía ni historia y que de modo propio tiene ese espíritu, esa capacidad para hacerlo. Pero en nuestro caso me parece que debemos contribuir a imbuir a nuestros alumnos de ese espíritu, de esa inquietud. Comprender, intentar comprender, con documentación siempre, armados de un mínimo aparato teórico o máximo que nos dé cuestionamientos, claves para preguntarnos por las cosas. Si no tomar los datos por sí solos dicen, como dicen los datos, cuántas veces hemos leído esos comentarios y esas páginas llenas de lecturas de cuadros estadísticos que no son lecturas, que son meras descripciones, que sobran, que llenan páginas solamente, con una perspectiva casi ornamental, diríamos, ¿no? Hay una palabra clave que es cuestionamiento y problemática. Tener una problemática, estudiar problemas en el sentido, en fin, más amplio del término. Y luego esforzarse por analizar, por hacer preguntas. A sabiendas de que tocamos
cuestiones sociales, socioambientales, es casi una redundancia, complejas, a menudo contradictorias, atravesadas por intereses antagónicos muchas veces. Vilar escribió en un tiempo, en los años 50, en una reseña de unos libros que le pidieron, sobre la contradicción que había, decía él, entre la exigencia de objetividad del científico social y la evidencia de su subjetividad. Somos subjetivos y estamos exigidos por una ambición de objetividad. Y entonces él distinguía 3 actitudes posibles, decía él. Una es saberse partidario, saber que uno tiene unos puntos de vista y afirmarse objetivo. Es una actitud deshonesta, contrabandista, por así decir. Una actitud diferente es la de quien se cree objetivo y es partidario. Y esto es fácil, porque hay ideologías dominantes. Esto es tonto o ingenuo, en mayor o menor grado. Él se instalaba en una tercera posición, que es saber que él toma partido, que él tiene sus tomas de partido, porque todos en mayor o menor medida las tenemos. No ocultarlo, señalarlo y tener plena conciencia de cómo estamos situados con respecto a los hechos que estamos estudiando, sin hacer ningún misterio de ellos, que sea quien nos escucha, que sea quien nos lee, que juzgue si le convence, si le parece razonable, bien construido lo que les estamos diciendo. Y yo me atengo un poquito a esto. Hoy, por ejemplo, ante tragedias como la guerra y la paz, por ejemplo, hoy día, a la orden del día, Ucrania, Palestina, pero también República Democrática del Congo, o Yemen, o Sudán. Los problemas no empiezan ayer, no empiezan el día que el periódico que está a nuestro alcance nos dice, o la radio, o la red social que está a nuestro alcance, porque entonces no entendemos nada. Ucrania, el problema no empezó. Yo sé que hay compañeros y amigos que me tienen mucho aprecio y que no están de acuerdo cuando me oyen decir esto. Yo se lo tengo que decir en nombre de esa triple división que sugería mi primer maestro, porque efectivamente debo mucho a don Joaquín Bosque también. El problema de Ucrania no empezó el 24 de febrero del año 2022. Si uno se quiere remontar, hay 1938. Se habla poco del 38, de Múnich. 30 de agosto del 38, si no recuerdo mal. Jefes de Estado de Francia e Inglaterra, junto con los mandatarios de las potencias nazifascistas. Alemania nazi, la Italia mussoliniana. Sesión en lo que interesaba en aquel momento a aquellas potencias. Checoslovaquia vía libre para Alemania, patada en el trasero de la República Española, abandonada a su suerte, incluido el Frente Popular en Francia, que la abandona con la política mal llamada de no intervención, porque todo el mundo sabía que era de intervención de un campo en aquel momento, mal contrarrestado y poco, solamente por la Unión Soviética en el otro lado. Esto fue el 38. Cuando vuelve Daladier en Francia de negociar, las imágenes lo toman, en la boca se le distingue, en los nodos de la época, digamos, cuando dicen, la prensa titulaba "Es la paz para 100 años", decía. Y Daladier dijo, "Quel con", discúlpenme la palabra, qué gilipollas. Es exactamente lo que pensaba Daladier. El tratado fue aprobado por todo el Parlamento francés,
salvo los comunistas y un socialista en aquel momento. Luego vino lo que vino. Hoy en día Europa decide, Parlamento Europeo en el año 2019, decide que es el pacto germano-soviético, el Molotov-Ribbentrop, del 23 de septiembre el otro fue el 23 de septiembre del 39, sí, casi un año después de Múnich, ahí empieza la guerra. Dice el Parlamento Europeo, aprobado por mayoría. Esto ya no lo hablan los historiadores, lo decide el Parlamento Europeo. Entonces decide democráticamente en el Parlamento Europeo que la guerra empieza porque los soviéticos y los alemanes, los nazis alemanes, se reparten Europa. No hay Múnich, no hay República Española, no hay guerra civil española. El Parlamento Europeo lo ha decidido. Salto en el tiempo. El 90-91 es el hundimiento del antiguo bloque socialista, como ustedes saben bien. La Unión Soviética se disuelve en febrero, no recuerdo mal, del 91, y el Pacto de Varsovia se disuelve a finales de ese mismo año, en diciembre del año 91. Ni una pulgada al este, la OTAN, le dijeron a Gorbachov, y el otro, con gran inteligencia, no exige por escrito aquello. Pero hay testigos, entre otros el ministro de Asuntos Exteriores francés, que lo repite, entre otros el que fue canciller alemán de la época, el ministro de Exteriores alemán, Genscher, en aquel momento también, y tantos otros. Esa fue la promesa. Año 97, 6 años después, la OTAN habla de expandirse. Año 99, Hungría, Polonia y Checoslovaquia, República Checa. Desde el año 2008, objetivo incorporar a Ucrania a la OTAN, inscrito en los papeles de la reunión anual de la OTAN. Año 2013-2014, agitaciones en Kiev y en Ucrania, deposición por un golpe apoyado confesamente por Occidente y en particular por la señora Nuland en nombre de la administración norteamericana del presidente ucranio Víktor Yanukovych, partidario de mantener a Ucrania en un estatuto de neutralidad. Años 2014-2015, acuerdo de Minsk. Francia y Alemania, potencias garantes. En los años 22, en el 22, pudimos leer las confesiones de la señora Merkel y del señor Hollande, entonces presidente de Francia, que decía, no, se trataba de dar tiempo a Ucrania para que se rearmara. Nosotros no creíamos que esta era la solución. Marzo de 2022, un mes después del comienzo de la llamada operación especial, de la invasión. Un mes después, en puertas de un acuerdo de paz, Boris Johnson, mandatado por los Estados Unidos también, de ninguna manera hay que seguir la guerra. Hay que seguir la guerra. Cientos de miles de muertos, posiblemente. Cientos de miles de bajas. La guerra hasta el último ucraniano. Y hoy nos dicen una y otra vez que hay que seguir la guerra. Pero no se apuntan a ir. Decía Paul Valéry que la guerra es una masacre de muchos que no se conocen para interés exclusivo de unos pocos que se conocen y que no se masacran. Bueno, pues esto tristemente se aplica a la realidad actual. Palestina. El problema no empezó el 7 de octubre del 23. Un historiador israelí que vive exiliado en Inglaterra, donde sigue enseñando, Ilan Papé, mostró
que la limpieza étnica de Palestina está en el proyecto y en la práctica del sionismo desde el principio, y en particular unos meses después de aprobarse la partición, en noviembre del año 47, de la antigua Palestina bajo mandato británico, del 22 al 48, marzo del 48, hay todo un plan de los nuevos dirigentes de Israel para llevar a cabo esa limpieza étnica, que hace que en unos meses desaparecen, si no recuerdo mal, más de 500 aldeas, son expulsadas de sus casas cerca de 800.000 personas. La masacre forma parte del plan. Implícitamente puede conllevar el genocidio, como lamentablemente lo estamos comprobando ahora. El problema no viene de ahora. Y ese genocidio, que es muy real contra los palestinos hoy día, tiene además una segunda dimensión moral e histórica, que es la banalización del genocidio nazi también, porque repiten exactamente la misma historia, finalmente, ¿de qué sirvió aquello? Hacen lo mismo, como si fueran las mismas personas. Ha habido algunos supervivientes del holocausto nazi que han tenido la valentía y la decencia de decir no en mi nombre. Bien, en tercer lugar, hay una tercera dimensión en lo que pasa en Palestina, que es su proyección posible como laboratorio a lo que nos venga. Y por desgracia, hay mucha gente, o por lo menos mucha gente con poder en puestos de decisión, que está, digamos, empeñada ciegamente, suicidamente, en llevarnos por ese camino. Y nosotros no podemos permanecer impasibles a eso. A mí hay unas palabras que justamente porque, en fin, me habían, Agustín y los demás compañeros, adelantado un poco cómo lo podríamos orientar esto. Hay unas palabras que no renuncio a tener aquí, que son las que pronunció Marc Bloch en su día, en el año 40, la que escribió Marc Bloch, el gran historiador Marc Bloch, historiador rural y buen amigo de Vidal de la Blas y de los geólogos franceses. En el año 40, él escribió un testimonio de un francés, como él lo llamó, donde decía, cito: pertenezco a una generación que tiene mala conciencia. Es verdad que habíamos vuelto muy cansados de la última guerra, la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, por pereza, por cobardía, dejamos hacer crecimiento del nazismo. No nos atrevimos a hacer la voz que grita en la plaza pública, al principio en el desierto, pero que por lo menos, y cualquiera que sea su eco, siempre tendrá la tranquilidad de haber proclamado su fe. Preferimos confinarnos en la temerosa quietud de nuestros talleres. Ojalá nuestros jóvenes nos perdonen la sangre que mancha nuestras manos. Gracias. No sé si hay una última pregunta o el momento de Agustín. Sí, a mí me gustaría preguntarte, bueno, sabemos que en los últimos años has estado escribiendo la biografía de José Satué. El título dice: no saldrás de aquí sino loco o muerto. José Satué, el sindicalista que no aprendió a perder. Condenado a muerte en el 49 y luego conmutado por 30 años de cárcel en prisiones franquistas. Entonces, claro, a mí me gustaría saber qué es un poco lo que te animaba a escribir durante tantos años, qué es lo que querías transmitir con eso. ¿Alguna idea?
Bueno, muchas gracias. Esto, lo que pasa es que si fuera un espacio televisivo de los de antes, cuando había cierta deontología televisiva, se decía que no había que hacer publicidad, ¿no? Entonces, esto me recuerda cuando empezó la televisión en varios canales, que había un humorista que era Col, que cuando había pausas de publicidad decían: no se vayan porque les perseguiré, no sapeen porque les perseguiré. Bueno, pues ahora parece que les estoy persiguiendo yo con el trabajo nuevo que se anuncia. Bueno, no es exactamente esto. Efectivamente, la editorial Universidad de Granada, y en esto, pues aquí está el director de la colección de historia, justamente, que es Paco Sánchez Montes. Estamos particular interés en ello con la actual directora de la editorial, con el anterior y buen amigo Rafa Peinado, que estaba aquí, en que esta biografía que llevo, pues, que desde que me jubilé, son 4 o 5 años que he estado escribiendo, salieran. Bueno, resulta que yo conocí a este hombre en el último tramo de su vida, pero lo traté bastante, las dos frases que dan título y subtítulo al libro son frases que salen de su expediente. Bueno, hay que decir que cuando él falleció, lo traté durante 15 años, cuando él falleció, su familia, en fin, me hizo el favor, aunque, en fin, por ahí está mi mujer, que lo mismo matiza un poquito el juicio de favor, de cederme sus papeles. Y los papeles de Satué, que eran muchos, porque escribía mucho, no eran papeles de contar batallas a posteriori, de justificar una propia historia a posteriori, sino fueron escritos de combate desde la cárcel, desde las cárceles por las que pasó, porque estuvo en Alcalá de Henares, estuvo en Ocaña, estuvo en Salamanca como único preso político, rodeado de presos comunes durante 8 años y medio. Ese fue el castigo. Y después en Burgos, ¿no? La, entre comillas, Universidad de Burgos, que se dice románticamente, donde muchos antifranquistas, pues, conocieron una cárcel extremadamente dura, ¿no? Se decía que en Burgos había 2 estaciones, que eran el invierno y la estación de tren. Entonces me quedé con esos papeles, que tendrán que ir a un archivo público y van a ir a un archivo público. Pero me sentía en deuda con aquellos papeles. Algo hay que hacer con esos papeles. Eso es lo que me encargó la familia cuando él murió. Y eso fue en el 91. Yo he sido incapaz, lo fui leyendo, pero fui incapaz de tratarlos con la seriedad que debía hasta que no me jubilé. O sea, hasta hace menos de 5 años. Y entonces es verdad que eso ha constituido mi dedicación máxima. ¿Qué sentido tiene eso? Bueno, digamos, uno personal, que no tiene ninguna importancia, que es el descargo de conciencia de dar salida a esa confianza que depositaron. Y un segundo objetivo, sin duda más importante, y es el mostrar la fuerza a la vez de la convicción y de la razón, porque quien lo lea se dará cuenta que los escritos no son escritos de odio, son escritos de convicción de quien los hace, de mucho estudio, de quien era un trabajador radiotelegrafista, dirigente de la UGT, del sindicato de radiotelegrafistas de la UGT en el año 37, de un trabajador que, ante la ausencia de una justicia digna de ese nombre, les estoy hablando del año 47 al 67, lo detiene, él vuelve a España a fines del 46 y lo detienen 6 meses después, en lo que era la España de la época, y lo condenan a muerte. Bueno, pues un trabajador que ante la falta de un mínimo derecho de defensa, tiene que asumir su defensa, a sabiendas de que no le van a hacer ningún caso. Pero eso, como él decía, ese no es mi problema. Mi problema es intentarlo. Mi deber es intentarlo, decía él. El resultado no depende de mí, no depende solo de mí, pero mi deber es intentarlo.
Pero es realmente increíble cómo eso lo lleva a rajatabla. Y repito, los escritos no son los de alguien que cuenta batallitas, porque yo lo traté y no hablaba nunca de eso, sino, porque en general además, quien ha pasado por esas trayectorias no tiene mucho interés en contarlas. Son los escritos hechos en el momento, contra una legislación que al sindicalista que intenta organizar sindicatos clandestinos lo acusan de rebelión militar, lo procesan y lo condenan por rebelión militar, que era el delito que se aplicaba entonces a todos estos casos, en función de una ley del 43. Y él estudia legalmente para rebatir esto. Le secuestran, le quitan los códigos que consigue conseguir, en fin, que consigue adquirir en prisión, etcétera. Y luego las protestas en solitario en Salamanca y las protestas colectivas en Burgos. Protestas para conseguir la redención de pena por trabajo que le niegan. Protestas para que se respetara su libertad de conciencia. Y hay que ver los escritos donde lo razonan, de un respeto absoluto hacia el creyente de alguien que era ateo, pero de un respeto exquisito por las creencias. Ahora, que lleva su coherencia a negarse a poner al final de una carta al director cuya vida guarde Dios muchos años, como se ponía entonces, porque se lo exigía el director, y demuestra que eso es un capricho del director. No hay ningún formulismo escrito en la ley que obligue a expresar esa posición. Es una imposición indignante, en el sentido que tiende a rebajar la dignidad de quien la sufre. Otros, con mucho heroísmo a sus espaldas, decían, bueno, ¿y a mí qué me importa? Yo, mientras estoy en misa, por ejemplo, si le obligaban a ir a misa, puedo pensar en lo que me dé la gana. Sí, pero es que no era ese el problema que se dirimía ahí. Era el respeto a unas convicciones, el respeto a un ejemplo y el respeto a sí mismo. Entonces, me parecía que esto, en los tiempos que corren, no es una lección inútil. Para que un joven pueda saber lo que vale un peine, lo que vale poder despedirse con respeto en unas cartas sin que nos dicten la fórmula con la que hay que despedirse. Esto puede sonar a caricatura, pero les aseguro, desde los años que tengo ahora, que yo también he creído que había disparates que nunca se repetirían. Y me doy cuenta de que, aunque yo repita mucho de pensar históricamente, yo era un pésimo historiador, porque no hay victorias definitivas, igual que no hay derrotas definitivas, salvo que se hunda todo esto. Bueno, pues yo creo que este mediodía hemos visto como una riquísima trayectoria que se ha desarrollado en un momento y en un lugar esencial para la historia del siglo XX. Ha sido llamado por algunos historiadores de la cultura la Atenas del siglo XX. No solamente nos ha ayudado a reconstruir una riquísima trayectoria científica de la que esta facultad y esta universidad ha disfrutado durante muchísimos años, sino que también nos ha ayudado a comprender cuáles son las permanencias de la historia, ¿no? Por ejemplo, cuando los españoles éramos migrantes y soportábamos el desprecio en una metrópoli, Francia, que practicaba aún, lo ha recordado el profesor Cohen, la violencia dentro de la propia metrópoli contra quienes protestaban contra las guerras coloniales. Yo creo que cualquier persona que haya asistido hoy, y cualquier persona que vea el vídeo que va a salir de este acto, sabe que el profesor Cohen no solamente nos ha ilustrado sobre su vida, sino que nos ha planteado problemas que son nuestros problemas inmediatos, los problemas de nuestro presente y de nuestro futuro inmediato. Entonces, muchas gracias, profesores Cañero, Lozano y Fleta. Y muchas gracias, profesor Cohen. Yo creo que este acto al menos demuestra que usted está equivocado en algo. Si la suya no es una vida maestra,
¿Cuál lo es? Nuestro ciclo se titula Vidas Maestras precisamente por gente como usted. Muchísimas gracias.